La religión es un don precioso para el alma humana, pero como tantos otros dones, puede corromperse. Es la enseñanza que tomamos de la primera lectura de hoy, que es del libro de los Jueces. Efectivamente, lo que encontramos es un caso de corrupción de la religión. En resumen, la historia es la de un hombre llamado Jefté. Este hombre tenía que enfrentar una batalla muy dura y le hizo una promesa a Dios que iba a ofrecer en sacrificio la primera persona que saliera a recibirlo cuando volviera a su casa. Y esa primera persona que salió a recibirlo fue su propia hija, y entonces él cumplió la promesa sacrificando a su propia hija. Ese es un caso, ese es un ejemplo clarísimo de corrupción, de degeneración de la religión. Y como en nuestro tiempo hay tantas personas que se burlan de la religión, que atacan la religión o que presentan francamente a la religión como fuente de múltiples males. Es el caso del biólogo británico Richard Dawkins. Para Dawkins, la religión es una especie de desgracia o de maldición de la humanidad y realmente nada bueno puede esperarse de ella. Pues en estos tiempos de hostilidad frente a la fe y frente a la religión, en estos tiempos de desconfianza y de divisiones en torno a la iglesia, es muy importante que nosotros tengamos pues una claridad. ¿Cómo se corrompe la religión? Pues saquemos algunas enseñanzas de esa primera lectura. Observemos que Jefté tenía una batalla muy fuerte, como ya dije, una batalla contra un pueblo extranjero que era el pueblo de los amonitas. Y viendo que podía perder esa batalla, él busca el auxilio de Dios. Hasta ahí vamos bien. Pero lo que él le plantea a Dios es una especie de negocio. Tú me ayudas a ganar y yo te ofrezco un sacrificio. Ahí empieza a corromperse la religión. Cuando creemos que las cosas se manejan como si fueran negocios. Es decir, yo le doy a Dios esto, Dios me tiene que dar esto otro. Establecer relaciones de transacción con Dios, establecer la religión como un negocio, ahí está el primer elemento de corrupción. Segundo, démonos cuenta que Jefté, al hacer su promesa, ya está disponiendo de la vida de otra persona. El único dueño de la vida es Dios. Disponer de la vida de otra persona en sí mismo ya es un error muy grave. Es tratar a una persona como si fuera una cosa. Entonces, el segundo error es perder de vista la dignidad de la persona humana. El ser humano no puede ser tratado como una herramienta, como un medio. Así a mí me parezca que es un medio para mi felicidad. Por ejemplo, la persona que dice, no, hay que cometer este aborto porque si no eso arruina mi carrera. Estás tratando a ese ser humano como una cosa que te estorba y que tienes derecho a quitarla. Entonces date cuenta, ahí está un segundo error, perder de vista la dignidad de la persona humana. Y el tercer error que quiero destacar es olvidar las prioridades. Recordemos que Dios nos mandó ante todo que le amáramos a Él, pero también nos mandó que amáramos a nuestro prójimo. Eso ya aparece de diversas maneras en la ley de Moisés, ese amor al prójimo, ese ayudar al necesitado, ese compadecerse del que está en una situación de indigencia. Todo lo cual nos indica, pues lo que Cristo después diría clarísimamente, que el mandamiento principal es amar a Dios y que hay otro que también es importante como ese, que es amar al prójimo como a uno mismo. Evidentemente, eso no está presente en el horizonte de Jefté. Jefté no está amando al prójimo. Entonces, resumen, ¿cuáles son estos tres elementos que hemos aprendido? Tres elementos que corrompen la religión. ¿Cuáles son esos tres elementos? Primero, el primer elemento es, corrompemos la religión si pretendemos hacer negocios con Dios. Segundo, si perdemos de vista la dignidad de toda persona humana. Tercero,
Si se nos olvidan nuestras prioridades, entre las cuales lo primero y fundamental es amar a Dios y amar al prójimo. Has escuchado una selección de contenidos creados o cedidos por terceros para edición y difusión en nuestro canal Civilización y Cristiandad. Gracias por seguirnos, por estar ahí. Hasta el próximo episodio en On Air Ediciones.